Vamos a ver las hematurias. O sea, la presencia de sangre en la orina. Y esto tiene que diferenciarse de lo que es coluria, que es simplemente el hecho de que tengamos una orina coloreada. Son dos cosas distintas. Las hematurias pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. De ahí que vienen las colurias también están incluidas como falsas hematurias. Cuando hablamos de hematuria significa que el glomérulo filtra en forma normal glóbulo rojo. Se escapa la sangre y aparece en la orina. Eso se debe a todo proceso que exista daño de la membrana basal, el epitelio o el endotelio del glomérulo, asociado a inflamaciones, a trombosis, a vasculitis, sean inflamatorias agudas o crónicas, sean de tipo inmunológicas, infecciosas o metabólicas. Entonces, de ahí que nos va a aparecer hematurias. En cambio, las falsas hematurias, de todo proceso en el cual la orina se filtra, se concentra y se elimina, pero en el trayecto de su eliminación, en su vía de excreción, se contamina con glóbulos rojos. Entonces, muchas veces no podemos diferenciar si es una verdadera o es falsa, porque la sangre puede venir de la pelvis renal, puede venir del ureter, puede venir de la vejiga, puede venir de la próstata, puede venir de la uretra, pero son falsas hematurias. Independientemente de eso, las hematurias pueden ser iniciales, continuas o terminales. Inicial, cuando ustedes empiezan a orinar y empieza a salir sangre. Empieza la orina roja o rosada y después se aclara. Generalmente está asociado a problemas de uretritis, a cálculos en uretra, próstata. Las continuas significa que en todo el proceso que están generando la micción, el chorro de orina es rosado o rojo. Eso significa que hay una lesión en la uretra o hay una lesión en la vejiga que escapa sangre todo el tiempo, o hay una lesión en el ureter o en el riñón que está generando escape de glóbulos rojos. Y tienen las hematurias terminales. Cuando empiezan a eliminar las últimas gotas de orina, la sangre aparece roja. La orina aparece roja porque se mezcla con sangre. Eso generalmente se produce por cistitis hemorrágicas, como producto de inflamación de la pared vesical posterior. Entonces, cuando la vejiga se exprime, ahí es cuando se eliminan las gotas de sangre. Y tenemos las colurias, que son falsas hematurias. Por ejemplo, cuando ustedes toman fenazopiridina, piramidón, cianocobalamina o comen remolacha, al cabo de 45 minutos, una hora, van y orinan rojo, ¿no? Eso es porque el pigmento se está eliminando, no es porque sea sangre. Entonces, es una coluria, pero es una falsa hematuria. Lo mismo pasa con las hiperbilirubinemia de tipo directas.
donde se produce un exceso de filtración de urobilinógeno a través de la orina y produce una orina oscura, como té cargado. Sobre todo en el pequeño proceso nutritivo de vías biliares, donde se reabsorbe la bilirrubina y circula. Bien. Entonces, eso pasa con las hematurias. Tenemos lipidurias, la presencia de lípidos en la orina. Cuando ustedes orinan, van a ver que en la orina flotan gotas de grasa en el inodoro. Existen varias razones para que pueda existir una lipiduria. De ahí que pueden ser infecciosas, inflamatorias o de origen renal, como en el síndrome nefrótico lipídico o nefrosis lipoidea, que también se llama. En la nefrosis lipoidea existe una lesión de la membrana glomerular del glomérulo y permite el escape de proteínas y de grasa, de lípidos, asociado al proceso inflamatorio que induce la nefrosis. El daño de la membrana basal, del epitelio y del endotelio. Pueden ser de origen hepática, asociados a insuficiencia hepática, asociados a cirrosis, o a distintas hepatosis. Cuando el hígado no produce HDL, no produce colina, entonces no hay capacidad de captar lípidos y grasas y transportarlos a los depósitos naturales. Y esos lípidos escapan al hígado, llegan a la circulación y generan una sobrecarga en el hígado, en el riñón. Y pasa lo mismo que cuando tienen la glucosa alta. Genera su filtrado anormal. Y no porque exista daño a nivel glomérulo. Otra alteración que puede generar lipiduria pueden ser los medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que se utilicen para bajar peso, que generen efecto lipolítico y que produzcan una sobrecarga circulatoria de esos lípidos que están siendo desprendidos del tejido adiposo o de los músculos. Entonces aparecen en el hígado, en el riñón. Pueden ser asociados a trastornos venosos, hipertensión portal, o la obstrucción de la vena renal. Generan un reflujo de sangre venosa hacia el riñón y produce escape de proteínas y lípidos hacia el sistema tubular. Y no porque exista daño en el riñón, sino que es un problema de hipertensión venosa. Pueden ser problemas linfáticos. Cuando existe una obstrucción o una incapacidad del sistema linfático, sobre todo a nivel renal o a nivel abdominal o renal, genera una incapacidad de recoger la linfa, recoger la grasa y transportarla para su degradación y su almacenamiento. Y eso produce lo mismo que la hipertensión venosa.
mayor presión en esos linfáticos a nivel del riñón y escapa linfa hacia el sistema tubular. Y esa linfa tiene grasas. Entonces genera lipiduria, pero en este caso se denomina quiluria. Puede ser por estrés o asociado a hipercortisolismo. Que inducen a lipólisis y proteólisis y producen sobrecarga vascular de lípidos. Entonces de aquí que tenemos las diferentes lipidurias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen las glucosurias? Aquí hay harto de hablar, ¿no? Que no es nada más que la presencia de glucosa en forma normal. Cuando la glucosa sobrepasa los 180 milimoles por decilitro de sangre arterial, aparece en la orina, produce sobrecarga, aumenta la capacidad de transporte renal. O produce vasculitis, de que induce a microtrombosis y secundariamente genera liberación de histamina que aumenta la permeabilidad en ese convertidor. Por lo tanto, origina que la glucosa pueda filtrarse y aparece en la orina. Tienen los cilindros o cilindrurias. Cilindros. Son formaciones de residuos celulares epiteliales que se acumulan en los túbulos contorneados proximales o distales. De que pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Los que se acumulan en el asa de Henle son pequeños, los que están en los túbulos colectores son más grandes. Existen diferentes tipos de cilindros, desde normales hasta patológicos. De ahí que los cilindros hialinos no revisten ninguna patología. Son el producto de la descamación de las células tubulares en escasa cantidad que se disgregan y sus proteínas se unen a los trasudados o a las células epiteliales de los túbulos y se eliminan. No tienen significado patológico. Tenemos los cilindros epiteliales. Cuando son en escasa cantidad, tampoco revisten patología alguna. Pero si son moderadamente altos, o muy altos en su número, significa que hay un proceso que está generando un proceso inflamatorio en esos túbulos o en el glomérulo. Se está empezando a generar un proceso de una pielonefritis por lo general. O de un síndrome nefrítico, o un síndrome nefrótico, o una nefrosis que está iniciando. Entonces aparecen en mayor cantidad. Tenemos cilindros leucocitarios.
significa que a esos trasudados y a esos restos celulares se le agregan células blancas. Si hay cilindros leucocitarios, significa que hay un proceso inflamatorio infeccioso a nivel glomérulo tubular. Entonces, no son normales. Tenemos cilindros hemáticos o pigmentarios, si quieren llamarlos. Si son hemáticos, significa que hay glóbulos rojos. Significa que hay un proceso inflamatorio leve, moderado, grave en ese sistema glomérulo tubular. Y que esos glóbulos rojos se precipitan junto con los trasudados, exudados y los restos celulares en esos túbulos. Y ahí difiere de los pigmentarios, porque puede ser bilirrubina, o puede ser algún resto de algún otro tipo de pigmento que uno pudiera haber ingerido y que se hubiera precipitado a ese nivel tubular. Entonces aparecen en la orina. Si son biliares, sí puede haber un problema a nivel hepático o a nivel sanguíneo que esté generando un exceso de bilirrubina. Tenemos cilindros de tipo granuloso. Los cilindros granulosos son patognomónicos del proceso inflamatorio glomerular por necrosis glomerulares, asociados a síndrome necrótico, síndrome nefrítico, pielonefritis, necrosis de distintos tipos. Son restos celulares asociados a proteínas y residuos celulares que se precipitan en esos tubos. Tenemos los cilindros serios, que también son patognomónicos de procesos inflamatorios del glomérulo. ¿De qué aparecen en las distintas necrosis? Pero no tienen una definición de su proceso de formación. Lo único que se conoce de ellos que son más grandes, que son pálidos, que tienen movimientos y que se rompen fácilmente. Pero aparecen en todo proceso donde hay proceso glomérulo tubular. Tenemos los cilindros lipoideos. En todo proceso que genere sobrecarga glomérulo tubular de lípidos o que exista filtrado anormal de lípidos. Si hay cilindros lipoideos, son patológicos, igual que los serios, igual que los granulosos, al igual que los leucocitarios. O los epiteliales en gran número. Tenemos los cristales, que son partículas de calcio, de ácido úrico, lo que ustedes más van a encontrar, ya sea de oxalato, de fosfato de calcio. Cuando existe gran cantidad de cristales, hay que tener en cuenta que ese paciente puede tener una orina ácida o una orina alcalina. Los cristales de fosfato y de oxalato de calcio aparecen en orinas ácidas, mientras que los cristales de ácido úrico aparecen en orinas alcalinas. Y esos pacientes que están eliminando gran cantidad de cristales
puede ser que estén formando cálculos, porque si están cálculos que están en disgregación. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Tenemos la disuria, el dolor al orinar. El dolor al orinar puede ser inicial, puede ser continuo, puede ser terminal. Si es inicial, es netamente problema de uretra, de meato uretral. Traumas, cálculos enclavados, uretritis o procesos infecciosos exudativos a nivel uretral. Si es continua, significa que esa orina al pasar irrita toda la extensión de la uretra. Eso significa que hay una gran inflamación en esa uretra o existe una laceración en todo el trayecto del surco inferior. Y que el cambio de pH al pasar la orina estimula esas terminaciones nerviosas. No puede ser terminal. Cuando ustedes empiezan a orinar las últimas gotas de orina, empiezan a tener dolor de tipo cólico. Y eso se debe a que cuando están orinando las últimas gotas de orina, igual, el efecto de contracción de los detrusores produce la expresión de la vejiga y estimula esas terminaciones nerviosas que pueden estar asociadas a cistitis. Eso se denomina estranguria. ¿Por qué es un dolor de tipo cólico? Y junto con la disuria tenemos el tenesma, que puede ser vesical o que puede ser uretral. Es la sensación o ganas de orinar que ustedes pudieran tener, sobre todo cuando es vesical, producto de hiperexcitabilidad de los detrusores, producto de hiperexcitabilidad de los pudendos, asociado a procesos inflamatorios, no de la pared vesical, sobre todo la posterior. O puede ser por sobredistensión de la vejiga, o asociado a un edema grande de la mucosa vesical. Entonces, de ahí que tenemos esa sensación de llenura de la vejiga. En cambio, el tenesmo uretral es una sensación de hormigueo y de picazón que aparece a nivel del meato uretral, asociado a uretritis, por Escherichia coli, por hipocócia, por hongos, por cálculos enclavados, o producto en algunos casos de un efecto reflejo que se produce cuando existen cálculos en perlis renal o en ureter y que producen un estímulo de efecto reflejo y generan ese efecto de picazón o prurito a nivel del meato uretral. Generan conducción hepática. Veis que tenemos estas dos alteraciones. Generalmente estos están asociados a problemas infecciosos vegetativos bajos. Tienen las incontinencias urinarias. Las incontinencias urinarias
Pueden ser de tipo central o pueden ser de tipo periférico. Pueden ser central producto de lesión del área 4, donde no hay el efecto de retroalimentación para generar el efecto de la contracción de los detrusores, o relajación, perdón, y que induzca la musculatura lisa del ureter, de la uretra interna a contraerse y cerrarla para evitar que siga saliendo orina. O pueden ser lesiones de la médula, ya es un efecto periférico. O puede ser que se lesionen los parasimpáticos en su trayecto y que no den lugar a formación de los pudendos, o que los pudendos estén destruidos o lesionados. Entonces no cumplen el efecto de mandar órdenes de contracción de los músculos lisos. Entonces no se contrae el esfínter vesical interno. O puede ser que existe una hiperexcitabilidad de los detrusores. Se induce contracciones irregulares e involuntarias de la vejiga sin capacidad de contención. O puede ser que se trate de una vejiga neurogénica, sobre todo en aquellos pacientes que sufren traumas lumbosacros o los politraumatizados. De la vejiga se llena y por efecto de sobredistensión sufren contracciones autonómicas que producen escape voluntario de orina. Pueden estar asociados a la edad. Los niños pequeños no pueden controlar sus esfínteres, no tienen desarrollado el arco reflejo, no tienen madurez de su sistema nervioso, o no les enseñaron en forma oportuna. Las personas ancianas pueden tener trastornos de conducta o defectos degenerativos a nivel del área 4, y tampoco van a generar ese efecto de gobernabilidad sobre sus reflejos, en este caso el reflejo de la micción. Puede ser asociado a problemas de hipertrofia prostática, que no permite que se vacíe adecuadamente la vejiga, sobre todo en las noches, o durante el día también. Entonces son pacientes que andan con la vejiga llena y que producen esos escapes involuntarios por sus contracciones autonómicas y producen escapes. Pueden ser problemas asociados a cistitis que tengan una hiperexcitabilidad de los detrusores y de los pudendos por el proceso inflamatorio y que produce contracciones involuntarias de esa vejiga y que produzca de escape de orina. Puede ser producto de traumas que lesionen la vejiga y el esfínter vesical interno, o sea, hace que pierda el tono. Puede ser producto de partos forzados o múltiples, donde la paciente empuje demasiado y eso obliga a que el piso pélvico se relaje y descienda y que produzca incompetencia vesical interna. Se relaja el esfínter vesical. O puede ser producto, antes utilizábamos forceps o vacuum para sacar esos objetos grandes, ya no se utiliza. Ustedes no lo van a conocer aquí en los museos. ¿Ya? Entonces, con esos aparatos muchas veces generábamos tracciones bruscas de efectos que estaban sufriendo, y ese efecto de tracción forzada generaba daños en la pared vesical posterior. Y con eso se generaba ese daño de incompetencia de ese esfínter. Pueden ser problemas de desnutrición. La desnutrición induce a hipotrofia de la musculatura lisa y estriada, por lo tanto induce atrofia de ese esfínter vesical interno y su incompetencia. Puede ser producto
hormonal con las mujeres después de los 40 años, cuando empieza a fallar los estrógenos. Los estrógenos influyen sobre el trofismo de los músculos del piso pélvico, y cuando no hay estrógenos, esa musculatura se relaja, se torna flácida y el ángulo vesical interno desciende y empiezan a perder orina. Independientemente que pierdan orina por flacidez del piso pélvico, los sobreesfuerzos muchas veces originan descenso de la vejiga, originan descenso del útero o originan descenso del recto. ¿Ve que puede haber cistocele simplemente? Puede haber cisto rectocele o puede haber cisto rectocele cuando están los tres. Y eso atrae el ángulo vesical. Y nosotros tenemos un prolapso rectal muchas veces, uterino o prolapso vesical, con incapacidad de retener orina. Y esos efectos de capacidad de retener orina pueden ser de pequeños, de grandes y de moderados de fuerza. Por ejemplo, ustedes tienen costumbre de ir al gimnasio, de agarrar 40 o 50 kilos y hacer flexiones. Un ejemplo. En condiciones normales no pasa nada, pero de un momento a otro se va al gimnasio, hacen sus pesos y cuando acuerdan es que paran a orinar. Eso significa que están haciendo incontinencia de grandes esfuerzos. En otras ocasiones se van al gimnasio, ya disminuyeron su peso, lo bajaron a la mitad y no llegaron a alzar más que 15 kilos. Y cuando acordaron se les mojó. Generaron incompetencia de moderado esfuerzo. En otras ocasiones no pueden reír, no pueden cantar, no pueden silbar, no pueden estornudar, no pueden usar tacos, ni pueden gritar porque se les salen los orines. Esos son incompetencias o problemas de falta de retención de pequeños esfuerzos, ¿no? Incontinencia de pequeños esfuerzos, asociados o no a procesos infecciosos. Las vías urinarias tienen algunos mecanismos de protección, conocer el pH de la orina. Mientras más ácida, mejor. Mientras más alcalina, mucho más facilidad para generar infecciones. Mientras más volumen, mejor, porque facilita la expulsión de gérmenes. Mientras menos volumen, no es bueno porque genera la concentración y proliferación de gérmenes. La producción de ureasa es un mecanismo de protección, ya que bloquea la reproducción y multiplicación de gérmenes, esteriliza la orina. Entonces son los anticuerpos, las inmunoglobulinas A, G, son mecanismos de defensa local, lo mismo que los neutrófilos y los macrófagos que pudieran estar en la vía urinaria. Pero también hay factores que facilitan su infección, como por ejemplo ya decíamos el pH muy alcalino, el bajo volumen, la falta de ureasa o la destrucción de la misma por sustancias o gérmenes que producen hemolicinas. El número de gérmenes que invada la vía urinaria, la patogenicidad de los mismos, la capacidad de defensa inmunológica o celular que pudiera tener la persona. La presencia de exudados o traexudados a nivel de genitales externos son factores que contribuyen a infecciones urinarias. Problemas de estreñimiento crónico son problemas que nos inducen a producir infecciones urinarias. Embarazos son problemas que nos inducen a producir infecciones urinarias, porque nos van a comprimir el recto, nos van a generar una menor frecuencia peristáltica y una mayor difusibilidad de bacterias desde la luz hacia áreas específicas.
Entonces de ahí que tenemos los problemas de insuficiencia, los problemas de infecciones urinarias. También en la orina podemos encontrar, por ejemplo, el aspecto de la orina. Generalmente el aspecto de la orina es límpida, de color ámbar, citrino, pero en algunas ocasiones la podemos encontrar turbia o aspecto lechoso. Entonces son otros tonos de color más oscura, entonces son problemas que nos llaman la atención. Otras veces podemos encontrar cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos aparecen en pacientes diabéticos de tipo 1, de tipo 2 mal controlados, o cuando existen trastornos de lesión glomerulotubular que inducen el mal control de la glucosa, y ese riñón produce mala utilización de la insulina en su metabolismo y produce sus cuerpos cetónicos asociados a procesos infecciosos renales. O podemos tener nitritos. Los nitritos son productos del proceso inflamatorio que se produce en esa vía urinaria, ya sea alta o baja, producto de la necrosis celular que se genera. Se une el oxígeno con el óxido nitroso, de ahí que produce los nitritos. O podemos tener leucocitos. Cuando son entre 5 y 7 no tienen valor ninguno, podemos encontrarlo, pero si aumentan más de 8, 10, 15, ya estamos ante un proceso posiblemente infeccioso, alto o bajo. La presencia de bacterias, generalmente no deberían haber bacterias, pero se puede considerar que pueden existir menos de 5 bacterias por campo. Pero si existen más, significa que hay un proceso que está generando una infección o un proceso que está contaminando no la orina. Ves que las bacteriurias pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, porque las bacterias pueden provenir de la vía urinaria o puede que la orina se contamine con bacterias en el momento de salir. Podemos tener piocitos. Los piocitos no son más que los macrófagos llenos de residuos celulares o bacterianos, ya sea asociados a procesos inflamatorios altos o procesos inflamatorios bajos. Normalmente no tienen que existir en la orina, y cuando existen significa que hay un proceso infeccioso. Y hay que ver si esos piocitos provienen de la orina o son por contaminación por secreciones, sobre todo en mujeres y en hombres también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Como producto de los trastornos renales, pues también se afecta la formación de edema y la presión arterial. Los edemas asociados a exceso de sodio o exceso de agua o falta de proteínas. El exceso de sodio inducido por efectos renina, angiotensina, aldosterona, inducen a hiperosmolaridad, nos inducen a liberar mayor cantidad de hormona antidiurética y nos producen mayor retención de agua. Generan mayor presión hidrostática e inducen escape de líquido hacia el intersticio. Cuando son hiperosmolares por efecto de sodio, nos generan edemas duros calientes. En algunas ocasiones no hay proteínas plasmáticas, disminuye la osmolaridad del plasma, disminuye su presión osmótica y los vasos no tienen la capacidad de retener líquidos. Y el líquido, por efecto del aumento de presión del líquido, se extravasa hacia el intersticio y nos produce edemas blandos, fríos y pálidos. Y dependiendo los volúmenes de líquido, pues, y el efecto renina, angiotensina, aldosterona, pues vamos a tener aumento de la presión sistólica o diastólica, asociado al gasto cardíaco y la liberación del péptido atrial
o péptido natriurético que puede bloquear la producción o la acción, de la aldosterona. O la bloquea o facilita su acción cuando no existe. Entonces, de que producimos hipertensiones sistodiastólicas, generalmente asociadas a problemas renales, con edemas por lo general de tipo duros y calientes, por ser hiperosmolares, excepto los desnutridos o los hipoproteinémicos que producen edemas blandos y pálidos, con GOD positivo. Los duros no producen GOD. Preguntas, jóvenes. Hasta acá llegamos. Entonces, de aquí nos vemos el día 7, ¿no?